actualizar, porque sería muy irresponsable, además lo que nos costó como sindicato no tiene ni idea aceptarlo. No hay, yo me acuerdo que un día platicando con Héctor, con quien hemos tenido muy buen diálogo en este tema y en muchos otros, me decía, ¿por qué no federalizar? Sino, mano, en lugar de un sindicato nacional, una federación de educación. Estaban otros personajes más, no sé si recuerdas de hace tiempo, que creo que sería lo ideal, en términos de... No un sindicato nacional. No, pero no es una aceptación de mi gremio. Mi gremio tiene en eso sí somos muy corporativos y hasta yo estoy muy comprometida, sindicato nacional. ¿Para qué engañar? Pero sí hay unas cosas ciertas que mi discurso está claramente puntualizado. La necesidad de vigilar que esto no aconteciera. Y la otra, la rectoría de la Secretaría de Educación sobre su tema. Y lo que sucede es que hoy la Secretaría de Educación se desentiende totalmente y cada quien hace lo que quiere. Ahora, lo que nosotros vemos en este tema del sindicato y del enorme poder del sindicato, que insisto, es el único factor estable que ha habido en esa Secretaría, con el mismo liderato desde el año 1992. Consecuencia. Lo que nosotros... 89, no le quites 3 años. ¿Cuánto? 89. No, ¿Cuándo entraste tú? No, el año 91. 91. 91. Entonces, No le quites. es un factor central. ¿Qué es lo que sucede? Y es parte de la propuesta que hemos hecho Jorge y yo en nuestro último libro. Tiene que ver centralmente con lo siguiente, Elba. Separar. Si queremos una educación de calidad, tenemos que separar de verdad, de una manera tajante, los criterios sindicales de los criterios educativos. No que el sindicato no participe en las decisiones educativas, eso es absurdo, pero que participe con criterios educativos y no con criterios sindicales. Que no suceda lo que sucede de una manera tan natural que le para a uno los pelos de punta, que un grupo de maestros de Tamaulipas o la dirigencia sindical de los maestros de Tamaulipas, cuando entra el nuevo gobierno y no les gustan 2 o 3 nombramientos políticos, no les gustan como gremio, no les gustan como actores políticos, no les gusta que el gobernador nombre a este y aquel, y para pelear con el gobernador políticamente como gremio, sindical, corporativo, su amenaza es que van a suspender las clases. ¿Qué tiene que ver el pleito político, corporativo, preciso del sindicato en el ámbito del poder con los niños que van a ir a la escuela? ¿Por qué mezclan esas cosas? Bueno, tú lo dijiste, en una sección y en Tamaulipas. Bueno, digo, tú lo dijiste, toda regla tiene excepciones. No hablaba de Michoacán, juzgar, por eso, no se vale juzgar. Digo, lo digo en muy buena lid. No podemos decir que eso pase general. Primero tenemos un problema de fondo. Los secretarios de educación en las entidades federativas no normalmente se les nombra por su capacidad pedagógica, sus conocimientos educativos. También son cargos políticos. El CENTE ha propuesto que sean por examen de posición. Creo que es una excelente, pero maravillosa solución. Un examen de posición donde el que llegue realmente domine el tema educativo. Sea maestro o no sea maestro. O sindicalizado o no, ese no es el punto. Sindicalizado o no. Pues le hagamos un examen de posición. En tanto no se resuelve este asunto con cierto cuidado, lo que va a haber es que hay enemigos y no hay enemigos laborales. Sí es cierto, en Tamaulipas aconteció, pero aconteció porque el personaje que llegó era una gente que venía de un exsecretario de Educación que había tenido serios problemas, que coincido contigo. Ahora, a los ese niños es un tema que van a la escuela, eso... Perdón, pero te hago una pregunta, si me lo permites, adelante, adelante, diálogo. por favor. ¿Tú recuerdas cuántos paros y cuántas suspensiones de labores habían antes de mi gestión? ¿Te podrías acordar? Pero es por lo mismo. No es cierto. Es por lo mismo. No hay paros. Es lo que hoy me dicen muchos grupos, porque estoy en medio de radicales, de radicales de derecha, perdón la expresión, que no soy muy afín a eso, sí, y de radicales de izquierda. Es decir, el gremio CENTE es un gremio bastante difícil de manejar. Ah, sí. Ahí el que menos Eso sabe. sí, bueno, eso sí. Ya lo saben. Hemos estado en unas conversaciones con les ellos. consta que el sindicato no trae sus puertas cerradas, que las abre. bueno, Ustedes han yo estado en quiero eventos con los maestros. Ahora bien, aquí el planteamiento, Héctor, y ya lo hemos platicado con Jorge muchas veces, es ¿qué sindicalismo, que es otro tema que hay que debatir, qué sindicalismo requerimos en el siglo XXI? A ver,
cómo debemos actuar, y el de educación está participando en ese. Le pido un favor, vamos a hacer una pausa y regresamos precisamente con Un ese par de punto. temas, bueno, y todavía educativos, y luego vamos al sindicalismo. Pero Exacto. Sí, regresamos. estoy yo en quiero hacer un eso. par de comentarios educativos. Muy bien, regresamos contigo. Porque yo no sé. Regresamos contigo, Jorge, regresamos un momento más. A ver, maestra, nos tenía que decir algo. No, es que están comentando de que yo no puedo decir que la SEP. Digo, yo no puedo asumir una responsabilidad que no tengo. Ahora bien, si yo fuera la secretaria de Educación, hazme la secretaria de Educación, entonces doy cuentas, ¿no? Pero no me ¿A usted le gustaría ser secretaria de El Educación? Si tú me haces presidente, yo te hago No, y además Si yo yo quiero la ser- pedí que me yo hiciera soy presidente veraz. y no quiso. No, seriamente hablando. Es decir, porque un poco viene este comentario, porque estábamos en la pausa conversando de esto. Tú no me puedes decir que la SEP es la que va a resolver este problema. La SEP no puede resolver este problema sin la colaboración absoluta y en un sentido completamente distinto del sindicato, porque el sindicato es un poder mayor Al servicio dentro del de la pueblo. SEP. Al Créeme. servicio del pueblo, no lo sé. Al servicio de la Los educación, niños. no todavía, según lo demuestran los resultados de las Y ahí lo que comparaciones usted educativas. contesta es que, Según a ver, Héctor, según tu opinión y la de muchas gentes que por incapacidad nuestra de comunicar acertadamente tienen esa lectura. Pero a ver, el Instituto de Evaluación dijeron que era importante, nosotros lo apoyamos. 200 días del calendario, nosotros lo propusimos. Flexibilidad del calendario escolar para que los niños que van al campo y se desarrollara la educación en cada entidad federativa de acuerdo a las vocaciones productivas, nosotros lo propusimos. Segunda lengua, nosotros la propusimos. Respetar las lenguas maternas y están los documentos. Hoy traemos evaluación universal, nosotros la estamos proponiendo. Carrera magisterial la propuso el CENTE y no tenían capacidad para evaluar. Es decir, perdón, somos trabajadores y represento a los trabajadores. Te añado otras cosas. En tus congresos últimos tienen una serie de propuestas realmente de la mayor importancia, de escuela de tiempo completo y muchas otras. Pero, Elba, los mexicanos no oímos a los maestros más que hablar de política y de los problemas sindicales. Yo no estoy de acuerdo con eso es todo de lo que los oímos hablar. Todo el debate educativo está centrado Jorge, en quería la decir. cuestión sindical. En todas las reuniones que hemos podido ir desde agosto, ya van como 15, yo creo que vamos a las secciones del CENTE en cada ciudad, y donde, por cierto, los maestros nos reciben muy bien. Los de Toluca sí nos llevan nuestros raspones, pero los demás nos reciben siempre muy bien. Qué bueno. No, Muy nos bien. critican, nos dicen Nos lo que tienen que critican, decir, pero pues está muy terminamos bien. muy contentos. Ninguna queja. Sí. Nosotros, y muy contentos yo creo que ellos. Bueno, siempre es la misma discusión, es decir, la voz educativa del maestro se oye menos que la voz gremial o sindical, Oye, como y la es que y interesantísimo. por una razón, una razón por ti, A ver. porque tú eres una gran lideresa sindical que opacas la voz educativa. Ándale, ahora si ve. lo haces, pues sí es cierto. ver, Elba. maestra. Lo hace. Claro, A ver. entonces resulta que los maestros están constantemente en los periódicos, en todas partes, hablando, se oye la voz sindical, pero no se oye la voz del maestro A ver. en el aula, en la escuela, que cuente cómo están los niños, qué dicen los niños, qué aprenden, qué no aprenden, a dónde están los problemas. A ver. No es que los maestros no sepan, saben más de eso que todos nosotros. A ver, pero esa voz... ¿dejas hacerte una pregunta? A mí me pueden ser todas las preguntas. Yo te estoy comentando algo que me parece bien importante. Pero tiene que ver con lo que... Súbele la voz No, yo. educativa. A ver, ustedes fueron a hablar del tema educativo o de un tema político en general, a presentar un libro. Casi solo educativa. No, a presentar un libro donde se debate de todo. De todo. Yo los invitaría con mucho gusto y qué bueno, y además si lo acepta también, a que abramos un foro de un debate con maestros sobre el tema educativo. Y van a tener capacidad de hacerlo. Pero cuando vamos a hablar de política, les garantizo que les dijeron. Lo primero es, queremos hacerlo bien, pero no nos dejan. Las autoridades nos llenan de burocracia. ¿Saben cuántos documentos tienen que llenar? 67, director. Y llega a lugares donde tienen que ser de burocracia 375 documentos. Vamos a tener una reunión. Pero una reunión sobre el tema educativo es profeso. Yo invito a quien quiera. Es profeso hablar con los maestros de educación. ¿Saben? Pero no estamos cuando más gente discutiendo eso. como ustedes tan calificada, con un libro general, donde hay un tema importante que es el de educación,
obviamente se van a ir por política. Pero no está politizada la No, educación en México. No, bueno, a ver. A ver, Sí, claro ¿se que tiene? sí. Bueno, A ver, ese es el claro, punto. no, pero ese no se lo vas a quitar nunca, Héctor. Te voy a decir por qué. Si alguno sabe de qué carencias hay en el ranchito más lejos de la población, de qué requerimientos hay, es un maestro. Si tú vas a ir a una comunidad de lujo y vas a querer saber cómo vive, es un maestro. Es decir, está ubicada la problemática social que los imbuye de este sentido político. Y ahí es donde vemos, por ejemplo, pues Lucio Cabañas, y ahí es donde vemos a los de la izquierda dura, a los movimientos El EPR guerrilleros, ahora. el EPR, y ahí es donde, con mucha vergüenza, porque pues al fin es la verdad, pero no van a decir que yo estaba protegiendo a la tuta, ¿verdad? Es un gobierno y un secretario de Educación que protegió a la tuta metido en el narcotráfico. Es decir, es un gremio Porque era maestro, dice alto, usted, sí, ¿no? claro, Servando de obra, alto plural, harto complejo, sí es real, y sabe debatir de política, y sabe debatir de lo que sea. Pero hablar ya en el tema educativo, yo les quiero decir de veras. Mira, nosotros siempre hemos La autoestima insistido de los maestros con los es maestros, muy siempre importante para insistimos que cumplan. en el capítulo, sobre todo en el segundo libro, que es muy superior, pienso yo, Mucho. en nuestro capítulo educativo, que en el primer libro, Es que es cierto. muy superficial, y en parte porque nos dijeron eso, insistimos en el segundo libro mucho más en el tema, y sí tenemos muy buenas discusiones con ellos sobre la cuestión educativa. La jornada completa, por ejemplo, la discusión se da muy bien. Ponen las razones, las objeciones reales que hay, ven, ellos mismos dicen cómo se pueden superar, y luego terminamos siempre en una parte que a mí yo me enojo mucho y como para variar pierdo la paciencia. Me dicen, es que está en nuestros documentos. Digo, ya sé, maestro, le digo, está en tus documentos. Pues es Eso claro. y otros 50 puntos más, y si hay 50 propuestas es como si no hubiera ninguna. Concéntrense en esta, una o dos o tres. Héctor dice tres y luego da cuatro. Pero yo insisto, Pero nos ¿en qué esperamos vemos mucho. movilizarse a los maestros? ¿En qué vemos Ese en los es un buen periódicos punto. centrada la discusión? ¿Qué En la están parte peleando los política. maestros de Oaxaca? Yo sé que no tienen responsabilidad en esto, salvo indirectamente. Que una secretaria que nombró el gobernador no les gusta, porque está cercana al panal. Y entonces, por esta razón, interrumpen las clases. ¿Qué tiene que ver? Eso es lo que a mí simplemente me parece Se inaceptable. puede La separar, mezcla, como dicen Aguilar Camín y Castañeda en su libro, se puede separar lo de César al César y lo de Dios al Dios, en este caso, lo del sindicato al sindicato Sí, y lo de sin la duda. educación a la Claro que educación. Y la educación sí, a lo- claro, a mí me hubiera al encantado pueblo de ser México. secretaria del CENTE, líder del CENTE, con un Justo Sierra. Me hubiera encantado con un Torres Bodet, con todo respeto. Pero el Torres Bodet magisterio- también fue secretario de Relaciones, ¿eh? Sí, pues claro. Ah, ¿qué está- ya te estás fíjate, candidateando? Claro, claro. A ver, vamos a partir de una cosa. El maestro tiene que ver a quien le dirige en su tema porque lo sabe, lo conoce, lo domina. No podemos estar de todólogos. Digo, esta enfermedad la traemos desde antes. Imaginen a un Bartlett, secretario de Educación. Digo, con todo respeto, el señor sabía mucho de política, sabía mucho de la policía, sabía mucho de la política interior. De las elecciones. Claro, el doctor De los las sistemas elecciones. electorales. El propio presidente Zedillo, era un gran economista, de veras maravilloso hombre para ver el asunto de las finanzas, y va como secretario de Educación y al rato nos sale candidato a la presidencia. En un solo gobierno nos han cambiado 6 secretarios de Educación. Por favor. Ahora, usted dice, maestro, usted dice, a mí me gustaría ser secretaria de Educación Pública. Bueno, un momento, estamos aquí hablando No. para que no vaya a haber un malentendido. Ok. Yo no creo que haya un maestro que no desee serlo. Yo sí, hubiese sido felizmente secretaria de Educación. Cuando a mí me lo ofrecieron, porque hubo un gobierno que me lo ¿sí? ofreció, sí. ¿Nos puede decir cuál? Sí, lo voy a decir. Cuando a mí me lo ofrecieron, el movimiento sindical no estaba concluido. Habían muchos problemas. Y fue el presidente Salinas, y todavía vive. Exactamente cuando el doctor Zedillo se va de candidato. Y sus palabras textuales fueron, siempre quiso el Jonguitú ser, nunca creí, pero usted tiene una gran vocación de maestra y creo que podría ser. Señor, le agradezco mucho la deferencia. Yo no puedo descuidar la casa. Lo hizo con talento, ¿eh? Sabía que se le iba a contestar. No, tampoco lo hizo con ingenuidad. Acusarlo de ingenuidad. Sabía que eso le iba a contestar y le contesté eso 2 veces. Entonces me quedé, llegó José Ángel Pescador, con el que teníamos una gran perspectiva, yo personalmente creí, porque era normalista, economista, un hombre que sabía de educación.
Pero fue muy corto su tiempo.